Hola a todos, muy buenas noches, mi nombre es Pepe. Sean bienvenidos a esta hermosa noche de martes de este maravilloso mes de abril del año 2021. Dios les bendiga a todos. Hoy nuevamente, como cada martes, vamos a tener nuestro estudio bíblico semanal. La semana pasada el Señor nos permitió estudiar en su palabra la epístola de Segunda de Corintios, capítulo 10. Y hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo. Obviamente hoy nos toca estudiar el capítulo 11. Es un capítulo muy precioso. Y antes de iniciar me gustaría aclarar un par de puntos acerca de este capítulo, como una breve introducción. En primer lugar, el capítulo consta de 33 versículos, o sea, no es tan largo, pero tampoco es breve. Y durante todo el capítulo, Pablo abarca o toca dos temas. El primero es un tema que ya venía hablando desde el capítulo 10, el cual es Pablo defiende su ministerio, y es en el capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 15. Y el segundo tema es del versículo 16 hasta el 33 y es sufrimientos de Pablo como apóstol. Así que si te parece bien vamos a iniciar. Si tienes tu Biblia a la mano te invito a que la puedas abrir junto conmigo. Vamos a leer rápidamente el capítulo entero y después vamos a analizarlo conforme Dios nos haya bendecido. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segundo tema. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esta es toda la lectura del capítulo 11 de Segunda de Corintios. Podemos ver que es un poco extenso, pero bastante hermoso. La verdad es que siento tanto lo que Pablo quería expresar. O sea, la Biblia no se interpreta por sentimientos, amigo mío, pero podemos notar el profundo sentimiento que Pablo tenía en ese momento cuando escribió esto. Y vamos a analizarlo a continuación. No sé qué impresión te dé a ti, pero a mí me encantó este capítulo. En primer lugar dice el versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque con celo de Dios, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Corinto. Habían muchos que no toleraban a Pablo, que lo tachaban de carnal, que lo tachaban de falso, que lo tachaban de un perdedor. O sea, vamos pues, lo menospreciaban de muchas maneras, como hoy en día muchas congregaciones pueden menospreciar a sus predicadores, como muchas congregaciones hoy pueden menospreciar a muchos pastores que están hablando la verdad. Es por eso que hoy en día movimientos como el del Evangelio de la Prosperidad, como esos movimientos como el avivamiento de la risa, vemos que son tan populares y sus iglesias están llenas de gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, porque a la gente le gustan las mentiras. En cambio vemos que aquellos que predican la verdad son menos populares y menos aceptos delante de los ojos de los humanos. Y Pablo dice: ojalá me toleraseis, porque yo os celo con celo de Dios, porque yo quería que ustedes fueran una novia pura, sin mancha, una novia para un solo esposo, el cual es Cristo, obviamente. Y después dice en el versículo 3: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo tenía un temor gigantesco de que sus hermanos en Cristo fueran engañados y sus sentimientos fueran entenebrecidos y perdieran su fidelidad en el Señor. Así como la serpiente engañó a Eva, así estaban siendo engañados en ese entonces la iglesia. Así como hoy en día muchas congregaciones, muchos cristianos están siendo engañados. Por supuesto que sí, amigos, suena extraño, suena a lo mejor algo irreal, pero es verdad, hoy en día muchos cristianos están siendo engañados por muchas doctrinas, por muchas ideologías, por muchas doctrinas, por muchas filosofías humanas. Los cristianos de hoy en día están siendo engañados. Y dice Pablo en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, en pocas palabras Pablo dice: ¿viene alguien predicándoles otro Jesús? ¿Viene alguien dándoles otro espíritu? ¿Y viene alguien dándoles otras palabras, otro evangelio? A ese sí lo toleran, pero a mí que predico la verdad no me toleran. En pocas palabras el apóstol Pablo estaba diciendo eso. Y cuán cierto es, amigo mío, porque hoy en día para muchos cristianos es más fácil escuchar a tal pastor, a tal predicador, a tal apóstol, a tal ungido, a tal profeta. Pero cuando les hablan la verdad de Dios, la pura verdad, no les gusta. En cambio, les hablan mentiras y les encanta. Un ejemplo de esto que puede ser, amigo mío, lo que ya te decía hace rato, el Evangelio de la Prosperidad. Oh, cómo Cash Luna tiene su congregación llena de gente. Cash Luna, Guillermo Maldonado. En cambio, a mucha gente hoy en día no le gusta que le hablen la verdad. Y no hablo de la verdad humana. Hablo de esta verdad. Y les es más fácil tolerar a falsos maestros que a aquellos que los quieren guiar a la verdad. Es más fácil creer en Mahoma, en Alá, en la Virgen de Guadalupe,
Es más fácil creer esas mentiras que creer que Jesucristo resucitó, murió por amor a nosotros, resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina. Es más fácil creer eso para la gente, amigo mío. Es más fácil creer en la Virgen que creer en Jesucristo. Hoy en día es más fácil que cada año, en el mes de noviembre, la gente crea que los muertos regresan en vida por un camino hecho de flores y coman comida, estando obviamente muertos. Es más fácil para la gente creer eso que creer que Jesucristo resucitó. Es más fácil para la comunidad atea creer que todo surgió de la nada por una explosión cósmica que creer que un bendito creador hizo todo en 7 días. Es más fácil creer en otras cosas, como aquí Pablo lo expresaba. Y dice en el versículo 5: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. Pablo dice: yo no he pecado. O sea, es una pregunta retórica. ¿Acaso he pecado yo por humillarme a mí mismo? Porque vemos toda la trayectoria de Pablo y fue una trayectoria llena de humildad. Jamás pidió dinero a la iglesia. Jamás vemos que Pablo anduviera diciendo: es que por mí, yo fundé la iglesia de Asia, yo fundé tal iglesia, yo ya recorrí medio mundo 3 veces. No, jamás vemos que Pablo haga eso. Y les dice en el versículo 8: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Ya ves? Lo que te decía, Pablo se despojó de cosas con tal de servir y predicar el evangelio. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba de Macedonia, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El amor que tenía Pablo por la iglesia era tan grande. Hoy en día hay hermanos que predican la verdad, y sus congregaciones son pequeñitas, y muchas veces son criticados, son ofendidos, menospreciados. Pero aquellos que son populares, aquellos que abusan de la congregación monetariamente para enriquecerse a ellos mismos y predican cantidad de tonterías y mentiras, ellos sí son amados, ellos sí son aplaudidos, ellos sí son apreciados. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque llegará el momento en que no tendrán la sana doctrina y tendrán comezón de oír y se amontonarán conforme a sus concupiscencias y irán a las fábulas, a escuchar fábulas, o sea, cuentos, mentiras, fantasías. Amigo, es lo que Pablo después nos dice, que es lo que vamos a revisar ahorita en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así son hoy en día muchos que se hacen llamar ungidos, profetas, pastores, maestros. ¿Sabes quién es un apóstol para empezar? Hoy en día hay muchos que se hacen llamar apóstoles. Un apóstol, bíblicamente, es aquel que vio a Jesús cara a cara. Por eso Pablo se llamaba apóstol, porque camino a Damasco vio a Jesús cara a cara. Pero hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles. ¿Qué ejemplos hay de estos? Guillermo Maldonado, Cash Luna, Armando Alducin, ¿quién más? El de Pare de Sufrir, Edir Macedo, así se llama. ¿Quién más? Hay un filósofo, no sé, medio extraño, un coach, Daniel Aviv. O sea, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, y dice el versículo 14, y no es maravilla, la verdad, hermano, no es algo asombroso que digamos: oye, sí, se disfrazan de falsos apóstoles. La verdad es que no es algo que nos deba de maravillar. ¿Por qué? Porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Imagínate, qué cosa tan más difícil para el cristianismo, que el mismo Satanás, cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, lo tentaba, y lo tentaba con la Biblia.
Así hoy en día hay muchos que se disfrazan como ángeles de luz, que se disfrazan como ovejas cuando son lobos rapaces, que hasta usan la Biblia, usan el nombre de Cristo, pero en realidad están apartados. Y dice, esto no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué terrible, porque aquellas personas son ministros de Satanás, literalmente ministros de Satanás. Y esto es todo lo que quería comentarte ahorita, amigo mío, del primer tema, que es del versículo 1 al versículo 15. Vamos a enfocarnos ahora en el segundo tema para concluir ya, que es sufrimientos de Pablo como apóstol. Versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Había muchos cristianos, aparentes cristianos, que les gustaba gloriarse en la carne. Yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro, cuando el camino del cristiano es de humildad. Y el mismo Pablo en Filipenses también nos habla de esto. ¿Quieren gloriarse en la carne? Ah, pues yo también, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, esto y lo otro. O sea, pero Pablo no lo dice así como, sí, me glorío. No, no, no. ¿Quieres gloriarte? Ah, ok. Y dice Pablo, yo también, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Qué terrible. Porque hoy en día hay muchos cristianos que toleran a los necios, siendo ellos cuerdos, teniendo conocimiento de la Biblia. Toleran falsas doctrinas, toleran falsas enseñanzas, siendo ellos cuerdos, toleran a los necios. Cuando tú y yo no debemos de prestar oído a eso. Hace poco escuchaba una enseñanza de un amado hermano. No tengo el gusto de conocerle, pero me han bendecido mucho sus enseñanzas. Es el hermano Juan Manuel Vázquez. Y hablaba precisamente de los falsos maestros, como aquel que los acepta y acepta lo que predican. No solo es engañado, sino que es partícipe de su pecado. Terminando esta transmisión, comentaré aquí mismo en este video y les dejaré el vínculo para que puedan escuchar esa breve enseñanza. Toleran a los necios siendo ellos cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Qué terrible, porque el cristianismo de hoy en día así es. Tolera cuando pecan en la iglesia. Tolera cuando hablan mal del nombre de Cristo. Tolera cuando uno se enaltece a sí mismo. Toleran el pecado prácticamente. Y lo aplauden. Pero la verdad la rechazan. Ceguera espiritual, amigo mío. Porque hay gente que hoy prefiere correr al hombre, a los grandes predicadores falsos, que correr a lo mejor a los pequeños, pero que predican la verdad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, amigo mío! ¿Por qué toleran a los necios siendo cuerdos? ¿Por qué crees que tenemos este libro? ¿Por qué crees que tenemos la Biblia en nuestras manos? Y después dice Pablo, en el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante. Y empieza a mencionar Pablo aquellos sufrimientos que tiene un verdadero siervo de Cristo. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido todo como náufrago. En alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, Pablo empieza a enumerar todos los sufrimientos que tiene un verdadero siervo de Cristo. Pregúntale tú a Cash Luna si ha pasado por algunas de estas cosas. Por supuesto que no, porque abusa y tiene una ganancia deshonesta de la piedad. Dice la palabra de Dios. Ganancias deshonestas de la piedad. Cash Luna, Guillermo Maldonado, todos esos falsos maestros y predicadores. Las pastoras, otro sector que también abusan de la palabra de Dios. Y dice Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el verdadero
carácter de un hombre que predica la verdad en una iglesia, que está preocupado cada día por la congregación. Cada día está preocupado por la congregación. Ese es el verdadero carácter de un hombre que está enfrente de una iglesia predicando la verdad, que cada día se preocupa por la congregación. Pregúntale a esos grandes predicadores de la prosperidad, del avivamiento, de la risa, si a ellos verdaderamente les preocupa su congregación. Por supuesto que no. Les preocupa su dinero. Les preocupan sus intereses. Así como dice nuestra hermana Lupita ahorita en los comentarios que veía. Es peligroso también los falsos hermanos, porque son necios y toleran a los necios siendo aparentemente ellos cuerdos. Amigos, es algo que hoy en día estamos viendo en la iglesia de este siglo XXI. Y dice Pablo, si es necesario en el versículo 30, gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hoy en día los hombres normalmente no se glorían de sus debilidades. Dicen, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto otro. Pero nunca dicen, soy torpe, me falta sabiduría, me falta prudencia, me falta conocer más a Dios. Amigo, si quieres ser un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es aquel que se gloría no de sus fortalezas, de sus debilidades. Yo soy cristiano y me falta mucho. Me glorío porque me falta conocer más de la palabra de Dios. Me falta más gracia para predicar. Me falta sabiduría. Me falta entendimiento. Me falta discernimiento. Me glorío de mis debilidades. Pero a la gente y a los cristianos de hoy en día les gusta gloriarse de sus fortalezas, de aquello que Dios les ha dado, y no dan gloria al Creador, sino a la criatura. Y dice Pablo en el versículo 7, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y platica una tribulación que Pablo tuvo tiempo atrás. Amigo, eso es todo por este día. Es lo que Dios me bendijo a mí en lo personal de 2 de Corintios capítulo 11. Espero que te haya sido de mucha bendición. Como siempre, ahorita terminando la transmisión, quiero invitarte a que abras tú tu Biblia, leas 2 de Corintios capítulo 11 de principio a fin, lentamente, no así a la carrera, y analices cada versículo y veas qué es lo que Dios quiere hablarte a ti. No te dejes engañar, amigo. Hoy en día hay muchos falsos cristos y muchos falsos maestros. Muchos. Y su mensaje siempre va a ser el más popular. Los evangelios nos enseñan algo, que Jesús nunca predicó un mensaje popular. Es más, predicó con fuerza. Y en ese momento dice que muchos lo dejaron de seguir. ¿Por qué? Porque nada más querían a Jesús porque les daba pan de comer. Amigo, el verdadero mensaje del evangelio nunca va a ser el más popular. Va a ser el despreciado. Te aconsejo que prefieras escuchar la verdad que una sarta de tonterías y mentiras. Con el respeto de la palabra, pero eso es lo que predican los falsos maestros. Dios te bendiga mucho. Te mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús y nos vemos primero Dios en nuestro tema del día viernes a partir de las 11 en punto de la noche. Hasta luego.